Hola, nosotros somos alumnos del grupo 2.1 de la Escuela Preparatoria 8 de Julio y el día de hoy presentaremos el tema Estudio de algunos movimientos de interés enfocándonos en el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme y movimiento oscilatorio. Este trabajo pertenece a la materia de Mecánica 1 con el profesor Armando Arellano Rodríguez y el equipo está integrado por Itzel Madrid Pérez, Adilene León Pérez, Minerva Costa Velázquez, Perla Noelia Castro Soto y José Luis Medina Angulo. Movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se define como cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo del tiempo, manteniendo en un solo movimiento con una velocidad constante y sin aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta sometido a una aceleración constante. Un ejemplo sería una caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene y considerada constante es el que corresponde a una gravedad. El movimiento parabólico. Este movimiento se define realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola en el cual corresponde una trayectoria ideal de un proyectil que se mueve de un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico, un ejemplo sería un movimiento realizado por un objeto de dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse una combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Al lanzar una piedra al aire, la piedra intenta realizar un eclipse en uno de los cuyos focos en el centro de una tierra. Al realizar un eclipse, inmediatamente choca con el suelo y la piedra se para, pero su trayectoria es en realidad un trozo de eclipse. Es cierto que ese trozo es de eclipse, es casi idéntico al trozo de la parábola. Por ello utilizamos la ecuación de una parábola y la llamábamos tiro parabólico. Si nos alejamos de la superficie de la Tierra, sí tendremos que utilizar un eclipse. Movimiento circular uniforme, MCU. El movimiento circular uniforme, MCU, es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector de velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Es tangente en cada punto de trayectoria. Esto no quiere decir que no tiene aceleración trayeccional ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. De esta manera, la posición y el resto de magnitudes cinemáticas quedan definidas por el valor de P. En cada instante, algunas de las principales características del movimiento circular uniforme MCU son las siguientes. La velocidad angular es constante. El vector de velocidad es tangente en cada punto de trayectoria y su sentido es el movimiento. Movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. Los puntos de equilibrio mecánico son en general aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula en cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la partícula como respecto a la posición del equilibrio da lugar a la aparición de una fuerza restauradora que devolverá la partícula hacia un punto de equilibrio. En términos de la energía potencial, los puntos de equilibrio estable se corresponden con los mínimos de las mismas. Un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. En este proyecto hablaremos sobre algunos tipos de movimientos que podrían interesarte y te podrían informar y conocerlos, ya que hablaremos sobre su definición, características, fórmulas de cada uno, etc.
Aquí aprenderás cómo es que funcionan cada uno de ellos, lo que los caracteriza y podrás identificar y diferenciar cada movimiento, porque son muy diferentes entre sí. El movimiento se caracteriza por ser un cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio que se encuentre, en un determinado periodo de tiempo. Existen diferentes tipos de los cuales nosotros hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme y movimiento oscilatorio. Existen muchos movimientos más, pero en esta ocasión solo hablaremos de los antes mencionados. Para llevar a cabo este proyecto, vamos a expresar nuestros objetivos que nos llevaron a elegir este tema y vamos a justificar el problema, que básicamente es la razón del por qué es importante estar informados sobre este tema. Esto nos ayudará no solo a nosotros, sino también a los demás a estar informados y saber algo que hacemos todos los días, pero ni siquiera nos damos cuenta de ello. Informar algunos movimientos de interés. Explicar lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme y movimiento oscilatorio. Explicar características y algunos ejemplos de cada tipo de movimiento. Definir cada movimiento de interés. Dar a conocer las diferencias que caracterizan a cada movimiento y ampliar el estudio del movimiento. Es muy importante realizar esta investigación, ya que consideramos que es importante estudiar los diferentes tipos de movimientos que existen, conocer sus características, fórmulas y ejemplos que nos ayuden a comprender cada movimiento de una mejor manera. Esto ayudará a las personas, especialmente a alumnos, a que entiendan más cada tipo de movimiento. Es un tema que ayudará a profundizar y ampliar nuestro conocimiento aplicando diferentes conceptos y leyes aplicadas en la vida práctica. Además, eso también nos será útil para utilizarlo en la vida cotidiana y utilizarlo cuando sea necesario, porque es algo que utilizamos diariamente y por ello debemos de conocerlos. Eso nos ayudará a tener más conocimientos y estar mejor informados. También de esta forma informaremos a las personas que desconocen sobre los tipos de movimientos y a los que ya saben informarles un poco más de forma más detallada. El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El movimiento rectilíneo uniforme se presenta cuando un cuerpo se mueve en línea recta y con velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento en línea recta en el que la aceleración es constante, es decir, que su velocidad experimenta cambios iguales en tiempos iguales. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria, una parábola. El movimiento parabólico consiste básicamente en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal. El cuerpo en movimiento parabólico puede ser cualquier cosa, una pelota de fútbol, de tenis, un dardo, un misil, etc. A todos ellos los denominamos de manera genérica proyectiles. El movimiento oscilatorio son ondas producidas en un medio limitado ya que pertenece en un punto de equilibrio estable. Este movimiento se produce una fuerza restauradora, lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Este movimiento se calcula si la frecuencia es multiplicada por el tiempo. Se define de manera general una oscilación como el movimiento repetido de un lado a otro respecto a un sistema de referencia. El movimiento oscilatorio, el sistema realiza la misma trayectoria, primero en un sentido y después en el sentido opuesto, interviniendo el sentido de un movimiento en los dos extremos de la trayectoria. Un ciclo completo incluye atravesar 2 veces la posición de equilibrio. Movimiento circular uniforme. Este movimiento es el que se le describe a un cuerpo el cual se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y su velocidad angula. En este movimiento la dirección varía en cada instante. En un movimiento de trayectoria circular, su velocidad angular es constante. Su movimiento implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales.
Vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. En el MCU, la velocidad angular se puede calcular a partir del periodo o la frecuencia, ya que el periodo y la frecuencia son constantes. Las unidades en las que se mide la velocidad angular es radianes, sec o simplemente en S1. Con este tema aprendimos sobre los movimientos, también sobre sus diferentes tipos de características, su definición. También aprendimos a diferenciarlos ya que cuentan con características muy similares como su velocidad, radio, dirección, entre otras más. Cumplimos nuestros objetivos ya que era informarnos y conocer sobre los diferentes movimientos. En conclusión, llegamos a que es muy importante conocer los diversos movimientos que se nos presentan y saber cuáles son sus características. Nos gustó mucho la forma en la que aprendimos en este proyecto, ya que fue basado en notas. En este proyecto aprendimos cosas muy interesantes que nos hizo tener una perspectiva diferente a todo lo relacionado con los movimientos. Como equipo se nos hizo muy fácil dividirnos la información y trabajamos muy bien. Las notas son una nueva forma para nosotros de organizar la información y saber compartirla en un método que la verdad nos gustó mucho porque es muy práctico.